Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de epidemiología. Mi nombre es Vladimir Flores Benítez, soy especialista en gestión en salud y también he desarrollado la maestría en salud pública. En esta primera parte de epidemiología vamos a revisar los siguientes temas. Se va a definir qué es epidemiología, se va a hablar cuáles son las ramas de la epidemiología, sea descriptiva y analítica. Vamos a revisar cuáles son las fuentes de información en epidemiología, formas de medición en epidemiología también, y cuáles son las formas básicas, ¿no? El número, razón, proporción y tasa. Ahora iniciemos. En primer lugar, epidemiología. Etimológicamente la palabra epidemiología procede del griego y significa tratado sobre el pueblo. Epi, sobre, demo, pueblo y logos, tratado, ¿no? Eso es etimológicamente. Pero, ¿qué es la epidemiología? Es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y sus determinantes en las poblaciones humanas, y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. Ahora, hay diversos métodos para llevar a cabo las investigaciones epidemiológicas, ya sean por estudios descriptivos, que se pueden utilizar para analizar la distribución, y también estudios analíticos que nos van a permitir analizar los factores determinantes. Entonces, la epidemiología tiene ramas y se ocupa de dos aspectos importantes. Uno de ellos es la distribución de las enfermedades, y la distribución de las enfermedades en relación a tres variables claves. Las tres hay que recordar: en la variable de lugar, tiempo y persona. Y este estudio, la distribución de las enfermedades en estas tres tipos de variables, lugar, tiempo y persona, se le denomina epidemiología descriptiva, como aquí dice en la lámina. Y dos, estudia también, o lo que busca estudiar los factores que determinan la distribución encontrada e identificar la asociación causal. O sea, veo la distribución, pero ¿por qué se está distribuyendo de esta forma las enfermedades? Entonces busca determinar cuáles son esos factores que hace de que las enfermedades tengan una determinada distribución. Y eso se llama epidemiología analítica. Tenemos dos ramas: la epidemiología descriptiva y la epidemiología analítica. Entonces, la definición de epidemiología como ciencia es el estudio de la frecuencia y la distribución de las enfermedades y sus determinantes en la población. La primera parte, que es frecuencia y distribución, se refiere a la epidemiología descriptiva, mientras que sus determinantes en la población se refiere a la epidemiología analítica. Ahora revisemos cada una de las ramas de manera rápida. La primera, la epidemiología descriptiva. Es la rama de la epidemiología que describe el fenómeno epidemiológico en las variables tiempo, lugar y persona, cuantificando la frecuencia y distribución del fenómeno mediante medidas de incidencia, prevalencia y mortalidad con el posterior formulación de hipótesis. Por ejemplo, aquí tenemos a la derecha una distribución de una enfermedad. Tenemos un mapita en el cual vemos cada puntito significa una persona enferma, ¿no? Entonces aquí han estudiado la distribución del lugar de una enfermedad, ¿no? Aquí es muertes por cólera, en un estudio que se hizo en este dibujito. La primera variable que evalúa la epidemiología descriptiva es el tiempo. ¿Cuál es la temporalidad de aparición de esta enfermedad o de las enfermedades? Las enfermedades pueden ser agudas o crónicas por la duración de la enfermedad. Algunas tienen estacionalidad. Por ejemplo, el resfriado común aparece más común, generalmente aparece en épocas de invierno. O, o algunas enfermedades, por ejemplo las enfermedades diarreicas, aparecen en verano. Entonces algunas enfermedades tienen estacionalidad. También es conveniente registrar la ocurrencia de la enfermedad a través de varios años para describir y predecir sus ciclos. Hay algunas enfermedades que tienen ciclos que aparecen cada cierto tiempo, cada 10 años, 5 años, y su tendencia secular, o sea, su patrón de variación y comportamiento en el tiempo. Aquí tenemos unas gráficas. La primera, la que dice figura 2. Aquí tenemos casos microorganismos causal según estación del año. Casos de neumonía, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el causante?
El negrito, el más oscuro, las barras más oscuras son Streptococcus pneumoniae. Y nos damos cuenta que el causante de neumonía, pues Streptococcus pneumoniae, es más frecuente en invierno, primavera y en otoño. En cambio en verano es menos. Mientras que la Legionella es más frecuente en verano. Entonces aquí están viendo la distribución de las enfermedades de acuerdo a la estación del año. Entonces, por el tiempo podemos ver que hay algunas enfermedades que aparecen con más frecuencia que en otras. Aquí en la otra figura a la derecha vemos la tendencia secular de las tasas globales de malformaciones del sistema nervioso central. Han hecho un seguimiento de nacimientos a través de varios años y han visto cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cada cierto tiempo hay un pico de malformaciones del sistema nervioso central en este estudio. Otro factor que estudia la epidemiología descriptiva es lugar, la localización geográfica de los problemas de salud, el cual es fundamental para conocer su extensión y la velocidad de diseminación. A veces una persona contagia a otra y esta enfermedad se va diseminando. La unidad geográfica puede ser el domicilio, la calle, el barrio, localidad, provincia, estado, ¿no? También puede ser una jurisdicción, un hospital, un área de trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, la distribución de algunas enfermedades. Por ejemplo, en las áreas donde hay malaria, donde las que están pintaditas de rojito. Y si hacemos una línea imaginaria donde hay más malaria o donde hay zonas donde hay más esta enfermedad, es en las áreas de los trópicos. Si vemos, ¿no? Si nosotros graficamos, pintamos aquellas áreas donde hay más malaria, vemos que es más común en la zona de los trópicos. ¿Y por qué? Porque su vector, el vector que transmite esta enfermedad, generalmente habita en lugares cálidos. Entonces es más frecuente que esté acá. Y aquí vemos la extensión, bueno, en el 2008 de la tuberculosis multidroga resistente en Lima, ¿no? Cómo ha ido avanzando en aquella época. Entonces aquí estamos evaluando el lugar que nos da una idea de extensión de la enfermedad. Y persona, las características de las personas tales como edad, el género, el estado nutricional, hábitos de conducta y su condición social permiten identificar la distribución de las enfermedades y posibles grupos y factores de riesgo. Y la variación de la ocurrencia de la enfermedad de acuerdo con las características de las personas pueden deberse a diferencias de nivel de exposición. Hay personas que son más expuestas a un factor de riesgo y pueden que sea más frecuente encontrarles una enfermedad. O que son susceptibles a los mismos. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, son inmunosuprimidos, es más frecuente que tengan mayores enfermedades infecciosas o una combinación de ambos. O sea, las características de una persona hacen que ciertas enfermedades se desarrollen más en un grupo de personas que en otro. O de repente puede ser, por ejemplo, la condición socioeconómica. Hay unas enfermedades que son más frecuentes en las personas más pobres y otras que es más frecuente en otro tipo de personas. Por ejemplo, en las personas más ricas también debe haber. Hay otro tipo o tienen mayor poder adquisitivo, tienen otro tipo de enfermedades más frecuentes. Aquí, por ejemplo, están viendo el cáncer de cuello uterino expresado como porcentaje en admisiones en mujeres con cáncer en un hospital de Bombay, el cual están acá comparando las religiones y encontraron la tasa de cáncer de cuello uterino fue más frecuente en donde mujeres hindúes y cristianas, mientras que musulmanas y parsis era poco frecuente, ¿no? En porcentaje. Entonces aquí se dieron cuenta que si nosotros separamos por religión, es una característica de alguna de las personas, entonces encontraron menos porcentaje de cuello uterino. Es una forma, ¿no? Y nos podría dar una idea. Entonces podríamos aquí con esto generar una hipótesis. ¿Por qué ocurre eso? Entonces nos da inicio para investigar otras cosas más, otros factores. Ya, eso describe lo que les he dicho es la parte de epidemiología descriptiva. Busca describir en los aspectos de tiempo, persona, como vimos, tiempo, persona y lugar, esos tres aspectos. Ahora vamos a ver la epidemiología analítica, que es la rama de la epidemiología que se ocupa de evaluar la existencia de asociación entre uno o varios factores y un evento con el propósito de contribuir a la consideración de una relación causal. Ver por qué hay esa distribución que nosotros hemos encontrado, por qué ocurre.
y quizás haya una relación causal para que ocurra esa distribución de las enfermedades. Esto es lo que busca la epidemiología analítica. Y está muy relacionado a los diseños de investigación. Y la epidemiología analítica ve esto, los diseños, las investigaciones, los estudios epidemiológicos. Uno de ellos es midiendo asociaciones a través de diseños prospectivos. Tenemos dos grupos, el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Le hacemos un seguimiento y vemos cuántos se enfermaron. Por ejemplo, aquí el día 0, aquí vemos todos amarillitos, los expuestos y no expuestos. Significa que todos estaban sanos. Al día 10, en el no expuestos se enfermaron 3. En cambio, en no expuestos se enfermó 1. El día 30, expuestos se habían enfermado en total 4 y en no expuestos en total se había enfermado 1. Entonces hacemos un seguimiento y vemos el riesgo expuesto, el riesgo no expuesto y podemos medir el riesgo relativo. Todo esto vamos a ver en otra grabación, vamos a estudiar de manera detallada cuáles son los estudios epidemiológicos. Pero esto es para adelantarles. Otra forma también que estudia la epidemiología analítica es a través de diseños retrospectivos, en donde partimos ya del daño a los antecedentes. Aquí ya tenemos grupos. El grupo enfermo, todos rojitos, y los grupos no enfermos, todos amarillitos. Y ambos grupos vamos a buscar al pasado o preguntar o buscar sus antecedentes, si es que cuántos estuvieron expuestos al factor de riesgo o no. Y aquí calculamos un indicador que mide qué tanto es la asociación, que es el odds ratio. En estudios retrospectivos. Esto estudia también la epidemiología analítica. Ahora, para que la epidemiología se desarrolle, necesita fuentes de información. ¿De dónde sacan información para hacer tanto los estudios descriptivos, la descripción, o ver las asociaciones causales? Entonces se utiliza fuentes de información. Y estas fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. La fuente de información primaria están constituidos por un conjunto de datos obtenidos por diferentes métodos, planeados y provocados por el mismo investigador, de acuerdo a los fines del estudio. Entonces, aquí la información primaria son obtenidos por el mismo investigador. No es que otro investigador u otra persona ha obtenido los datos y el investigador utiliza eso. Eso no ocurre, sino el mismo investigador es el que va y busca el evento y él mismo es el que lo describe. Eso es fuente de información primaria. Mientras que la información secundaria, fuente de información secundaria, se obtienen cuando los datos ya existentes, o sea, datos que ya existen, que ya los han recopilado y los utilizamos para un estudio. Ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, las partes, tipos de fuente de información primaria. Cuestionarios. Mediante la observación, cuando observamos un evento, también es fuente de información primaria, o durante una entrevista, también es una fuente de información primaria. Secundaria, las historias clínicas es una fuente de información secundaria. ¿Por qué? Porque el investigador no ha llenado la historia clínica. Seguramente un médico o los que en un hospital, los que pasan visita, atienden a los pacientes, son los que llenan las historias clínicas. El investigador solamente va a revisar lo que llenaron los médicos que trabajan, por ejemplo, en esa hospitalización. Entonces es una fuente de información secundaria, porque toma datos que otros han llenado. Archivos de datos e instituciones. Por ejemplo, los reportes de mortalidad que hay en un hospital, o los reportes de enfermedades de un hospital, también son información secundaria. O la base de encuestas o censos de instituciones, por ejemplo, que publica el INEI, también son fuentes de información secundaria. Forma fácil de diferenciar información primaria y secundaria. Primaria es aquella que el mismo investigador recopila, pero es el mismo, durante el suceso o durante el evento es el que describe al mismo momento, ¿no? Cuando ocurre. Ya, esas son las fuentes de información en epidemiología, primaria y secundaria. Ahora vamos a ver el concepto de medición, porque epidemiología lo que hace es medir. Entonces, la medición consiste en asignar un número o una calificación a una propiedad específica de un individuo, una población o un evento usando ciertas reglas. En términos estrictos no se mide al individuo,
sino la característica suya. Aquí tenemos un dibujito, por ejemplo, aquí tenemos un niño, el cual tenemos un tallímetro, estamos viendo su altura. Entonces uno no mide al niño, sino que obtiene información sobre su estatura o peso. Aquí estamos viendo cuánto es su altura de este niño. No estamos midiendo al niño, estamos midiendo su altura. En general, los pasos que se siguen durante la medición son los siguientes. Se delimita la parte del evento que se medirá, se selecciona la escala que se medirá, se compara el atributo medido con la escala, finalmente se emite un juicio de valor. Y las escalas de medición, como vimos en la parte de estadística, si no lo han visto, revísenlo. Tenemos las escalas de medición nominal, ordinal, intervalo y de razón. La investigación epidemiológica se basa en la construcción de tres tipos de medidas, entonces de frecuencia, de asociación de efecto y de impacto potencial. Eso vamos a ver más adelante. Ahora, las formas básicas de medida. Hay 4 formas básicas de medida. Uno es el número, la razón, la proporción y la tasa. Esas 4 formas básicas de medida vamos a revisar ahora. Número, razón, proporción y tasa. El número. ¿En qué consiste el número? El número es un valor absoluto. Y al no conocer el denominador, no hay denominador, es solamente un número, no se puede conocer la importancia relativa del problema. Por ejemplo, número de casos de tuberculosis XDR. Imagínense que nos dicen, número de casos de tuberculosis XDR en el hospital es 3. Ya, te dice que hay 3 casos de tuberculosis XDR, pero no te da una idea del impacto. O sea, hay 3, pero en el hospital ¿cuántos pacientes con tuberculosis hay? Puede que solamente habían 10 pacientes. Entonces entonces nos da una idea, que es muy distinto decir que hay 3 pacientes ¿de cuánto? De 6. Entonces me indica que si es que tenemos algo con que comparar, sí nos da una idea la importancia relativa del problema. En cambio acá, si me dan un número exacto, no sé qué tanto impacto tiene el problema. A eso se refiere lo que dice acá. Al no conocer el denominador, no se puede conocer la importancia relativa del problema. Imagínense que fue 3 sobre 10. Fueron 3 XDR de total de 10 pacientes con tuberculosis. Sería el 30%. En cambio, si fuera 3 de 6, sería el 50% de XDR, que también sería algo muy escandaloso. Entonces, si me dicen un número a secas, no tengo conocimiento del verdadero importancia del problema que existe. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo, el número de casos de neumonía, el número de casos de HIV. Eso del número no nos da a conocer la importancia relativa del problema. Ese es el problema de la medición por número. Aquí hay un ejemplo. Número de casos de neumonía por país. Vamos a con una pluma. Ya. Tenemos números. Tenemos, por ejemplo, casos de neumonía: 833, Brasil 1061, Colombia 563 y así. Aquí podemos comparar entre países. Pero si me dan el número de ese caso, no puedo saber cuál es la importancia relativa de este problema con respecto al país. O sea, hay 833, pero ¿qué tanto es? ¿Es el 10%, el 5%? Entonces no nos da una idea sobre eso. Razón. Razón es un cociente, es una división en el que el numerador no está incluido en el denominador. Dos entidades que poseen caracteres distintos y sus valores oscilan desde 0 y al infinito. Y la forma como representamos es a través de esta simbología, A sobre B. Eso significa que A no está contenido en B. Esa es razón. Son magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos de una población o un solo evento entre dos poblaciones. El primer ejemplo, el primer caso, razón hombre y mujer, son dos grupos distintos. Entonces, imaginémonos que hay 4.000 hombres y 5.000 mujeres. Entonces la razón hombre-mujer sería 0.8.
O en el segundo caso, estamos comparando el mismo evento, pero en poblaciones distintas, población A y población B. Tasa de mortalidad en la población B sobre la tasa de mortalidad de la población A. En la población B es 50 por 1000, en cambio en la población A es 25 por 1000. Entonces la razón entre tasa de mortalidad es igual a 2. La otra forma básica de medida es la proporción, en el cual el cociente en el que el numerador esté incluido en el denominador. En la proporción ocurre esto: el numerador está incluido en el denominador. Por lo tanto, sus valores oscilan entre 0 y 1. También es una característica importante. Es un valor adimensional y la fórmula sería A sobre A más B, porque el numerador está contenido en el denominador. Expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la que este puede ocurrir. Por ejemplo, si en un año se expresan 3 muertes en una población compuesta por 100 personas, la proporción anual de muertes de esta población será, aquí tenemos la fórmula, ocurrieron 3 muertes de 100 personas, habían 100 personas de las cuales 3 murieron. Esto sería igual a ¿cuánto? A 0.03 o igual al 3%, a una mortalidad del 3%. Esa es una proporción. Y a menudo las proporciones se expresan en forma de porcentaje. Por eso en el ejemplo que acabamos de ver lo transformé en porcentaje, que oscilan entre 0 y 100. En el ejemplo anterior, la proporción anual de muertes de la población sería 3 por 100 o 3%. Asimismo, el denominador no incluye el factor tiempo. Las proporciones expresan únicamente la relación que existe entre el número de veces en las que se presenta un evento y el número total de ocasiones en las que se pudo presentar. Entonces, esto es una introducción para ver la otra forma básica de medida, llamada tasa, que mide la ocurrencia de un suceso durante un periodo de tiempo en una población determinada. Y aquí es un cociente en que el numerador esté incluido en el denominador, pero a diferencia de la proporción, el tiempo también está incluido en el denominador. Entonces hay una dimensión temporal. Tienen una dimensión temporal. Tenemos el numerador y el denominador tiene una dimensión de temporalidad. Entonces la fórmula general sería A sobre persona por tiempo. Ahí vamos a ver a continuación. Expresa la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. En las tasas el numerador expresa el número de eventos acaecidos durante un periodo en un número determinado de sujetos observados, se hace un seguimiento. Y a diferencia de una proporción, el denominador de una tasa no expresa el número de sujetos en observación, sino el tiempo durante el cual tales sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. Es algo importante. Ahora veamos la fórmula de tasa. Tasa se calcula de esta forma. Es la división entre el número de eventos ocurridos en una población en un periodo T sobre la sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos de la población libres del evento estuvieron expuestos a riesgo de presentarlo en el mismo periodo, por una potencia de 10. Ahora, ¿cómo se entiende esta fórmula un poquito compleja? Imaginémonos que tenemos 5 individuos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 individuos, el cual le vamos a hacer un seguimiento a través de un tiempo T. Aquí dice un tiempo T. Imaginémonos que el tiempo T son 5 años. Y el seguimiento se va a hacerse durante el mismo periodo, que son 5 años. El primer individuo, bueno, todos estos 5 individuos van a estar expuestos a un riesgo. Imaginémonos, ¿cuál riesgo? Imaginémonos el hábito de fumar. Todos son personas sanas, el cual estuvieron expuestos al hábito de fumar. Bueno, fumar no porque rápidamente no van a hacer cáncer de pulmón, pero pueden tener bronquitis crónica. Imaginémonos que el evento que quiero describir es bronquitis crónica, bronquitis en realidad. Entonces vamos a hacer el seguimiento a estos individuos que están expuestos a fumar, que en el momento no tienen bronquitis crónica no tienen. Hacemos un seguimiento. El primer año este individuo no estaba normal, pero al segundo año
terminó el segundo año, este individuo se enfermó, tuvo bronquitis. Entonces ya tenemos este individuo que estuvo 2 años libre de la enfermedad y al terminar el segundo año se enfermó. El segundo individuo, el primer año estuvo sano, el segundo año estuvo sano, el tercer año estuvo sano, el cuarto año estuvo sano y el quinto año estuvo sano. O sea, durante todo el seguimiento este individuo terminó sano. El tercer individuo, el primer año estuvo sano, el segundo año estuvo sano, el tercer año estuvo sano y el cuarto año hizo la bronquitis. Imaginémonos solamente para el ejemplo, imaginémonos que al cuarto año hizo bronquitis, imaginémonos. Aunque es un proceso largo, ¿no? Imaginémonos que es así, el cuarto año. El tercer individuo, el primer año estuvo normal, el segundo año estuvo normal, el tercer año estuvo normal, el cuarto año estuvo normal y el quinto año estuvo sano. O sea, pasó los 5 años y no se enfermó durante todo este periodo. Y el último individuo, al primer año, se enfermó. Y le dio la bronquitis o se enfermó, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuántos individuos se enfermaron? Un enfermo, 2 enfermos, 3 enfermos. Entonces, vemos la fórmula. Tasa. Tasa es igual a ¿qué? Número de eventos ocurridos en la población en un periodo. ¿Cuántos? 1, 2, 3. 3 eventos ocurrieron. Abajo, sumatorio de los periodos durante los sujetos estuvieron libres del evento. El primer individuo, ¿cuántos años estuvo libre del evento? 2 años. Más el segundo individuo estuvo libre del evento 5 años. El tercer individuo, ¿cuántos años estuvo libre del evento? 4 años. El cuarto individuo, ¿cuántos años estuvo libre del evento? 5 años. Y el último individuo, ¿cuántos estuvo libre del evento? 1 año. Entonces así se calcularía la tasa para este caso, ¿no? 3 individuos sufrieron el evento sobre los periodos libres del evento. Así se calcularía la tasa. Entonces aquí estamos incorporando la dimensión de temporalidad. Pues eso es lo que se decía, lo que le estaba explicando hace un ratito. Con respecto a preguntas sobre mediciones, ha venido varias preguntas. Una de ellas es en el 2014, hace poco. Y dice así la pregunta: en una población de 21.000 habitantes se diagnosticaron 1.000 pacientes con diabetes. ¿Cuál es la razón entre la población con diabetes y la población no diabética? Pues vamos a graficarlo. Esta es toda la población. De toda la población, dice de 21.000, dice que 1.000 pacientes tienen diabetes. 1.000 pacientes tienen diabetes. Si esta es la población que tiene diabetes, la otra población, ¿qué sería? La población que no tiene diabetes, sin diabetes mellitus. Entonces, ¿cuánto es la población sin diabetes? 20.000. Te piden, ¿cuál es la razón entre la población con diabetes y la población no diabética? Fácil, ¿no? Razón es dividir un grupo sobre el otro. Tengo una población de 20.000, diabéticos 1.000, no diabéticos 20.000. La razón sería diabéticos sobre no diabéticos, 1.000 entre 20.000, que es igual a 0.05. Y la clave sería la 0.05. Y así fácilmente resolvimos esta pregunta. Es una de las tantas preguntas que hay. Y bueno, así culminamos con esta primera parte de epidemiología. Muchas gracias.